Bichos, ¿sabían que hay una playa en El Salvador que es completamente gratis? Tío Frank, ¿cómo que gratis? Pues bueno, por lo menos ahorita que nosotros estamos llegando no nos cobraron ni el parqueo y no tienen que consumir nada para ustedes tener acceso a la playa. En la aventura del día de hoy nos hemos venido hasta el departamento de La Libertad, específicamente en la zona de Surf City, para ser más exactos, en La Coquera, a conocer Punta Roca. Y es que esta playa promete una buena tarde de playita con sus amigos, con sus cheros. Ustedes pueden venir aquí, extender una mantita, hacer un picnic, pueden venir a bañarse, pueden venir a pescar, pueden venir a comer y la entrada es completamente gratis. No van a tener que pagar parqueo, no van a tener que ir a ningún restaurante para poder acceder a la playuki. Así que hoy sí, vamos a dar un pequeño tour a ver qué podemos encontrar. Comencemos la aventura del día de hoy. Corre video. ¿Qué onda, bichos? Para llegar aquí pueden guiarse fácilmente en Maps poniendo Punta Roca La Coquera y ahí les va a tirar la ruta que tienen que seguir. Pero si ustedes se pierden un poquito como yo, pues aquí les tiro la ruta. Cuando ustedes vienen para el puerto de La Libertad, se van a ir en la calle del Faro a la derecha, unos 5 minutos. Van a pasar lo que es el Malecón, van a pasar lo que es Sunset Park, de ahí siguen un poquito más adelante hasta que lleguen al Seguro Social de esta zona. Pasan una cuadra más y llegan aquí a esta casa que tiene un rótulo de Tigo actualmente. Giran a la izquierda y de ahí siguen un poquito recto como unos 5 minutos. Van a ver el estadio aquí a la derecha de color amarillo. Si lo ven, significan que van por el camino correcto y de ahí solamente siguen. Igual hay muchas flechitas como estas que ven en pantalla para que ustedes no se vayan perdiendo y ahí solamente se meten como en este portoncito que vean así como con mucha grama. Está justamente a la izquierda. Avanzan un poquito más como 1 minuto y ahí les van a pedir alguna identificación. Les dan unas pequeñas instrucciones y bueno, por lo menos cuando nosotros venimos no nos cobraron nada. Así que bueno, aquí les dejo nuestra introducción aquí a la Punta Roca. Vamos. Buenas tardes. ¿Qué cuesta el ingreso usted? Porque nosotros no cobramos, pero no sé si va al lado del Malecón o a la orilla de la playa. No, aquí a la playa nada más. Nosotros acá cerramos a las 6:20. Ajá. Por dado caso, si llevar algo de comer, está como donde se bota la basura, con cosas de vidrio, si no puede bajar abajo. Ah, va. No. Ah, pues, entonces no vale o si os cuesta. No. Ah, ¿seguro? Sí. No vaya a ser que solo para el video me dijo que es gratis y que vengan los otros bichos. Solo me regalan un apellido, por Hernández. Sí, no, 3. Bueno. Gracias ahí. Hey, bicho. Frank, la vamos a poner. ¿No andan a pija, va? No, el mero tío Frank. Hey, ahí estamos. Los miro ahí algo mareaditos, ¿no? Sí, un poquito nada más, solo por nada más. Así, social, va. Social nada más. Sí, Sí. para socializar. Va, están con todos estos bichos con los parcitos sociales. Aprovechando, chicos, igual, recuerden, todo con moderación. No se excedan, porque recuerden que si usted toma, no maneje. Y bueno, miren, qué curioso que el nombre de este lugar es La Coquera. Para los que se preguntan por qué, pues creo que es bastante obvio. Y es por la cantidad de cocos que hay en esta zona. Son bastantes, la verdad. Cipotes con todo, a pescar van. Ey, me llega, miren estos bichos, vamos a verles ese rifle. Ufa, estos cipotes sí que ven. Cosa seria, vienen aquí seguido, ¿no? Sí, ahí el muelle. Ey, me llega y les deseo una buena tarde de pesca. Gracias. Pues miren, es bastante curioso lo que les comentaba de La Coquera. Aquí van a ver un montón de palmeras, pero bueno, ahorita les voy a explicar un poquito cómo está el rollo, cómo hace uno para disfrutar aquí, cómo es el ambiente, cómo es la movida. Vieran, bichos, que llegando voy y ya hay alguien que rompió la primera regla de no dejar la basura acá. Vamos a dar el ejemplo para que vean que yo sí cumplo. Cumpliendo el deber que no me toca, pero así es la vida. Hay que hacerlo porque si uno no da el ejemplo, no lo dan los otros. Bueno, aquí van a encontrar como es como un puestecito. Hay varios que, bueno, me imagino los fines de semana se llenan más. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tienen por ahí? Tenemos sol, agüita, power, coco helado. ¿Coco helado tiene? Ah, pues, ¿qué precio tiene? A $1. $1, ¿2? $2. ¿Ustedes quieren? Ah, pues 2 cocos, denle. Agüita también, ¿Agüita, Sofi? Sí, agüita. Va, vamos a ver qué tiene el amigo, que tiene aquí agüita. Miren, aquí tiene Powerade, Gatorade tiene aquí. Va, por si se quieren echar una. También tiene todo, amigo, todos los fines, todo el día está aquí o de vez en cuando. ¿Cómo está el rollo? De lunes a domingo.
¿Desde qué horas lo encontramos? De las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ajá, chivo. Está Y de comer no hay nada aquí, ¿no sabe? bien, tenemos comida también. ¿Usted qué tiene ahí? Restaurante también y como comida casera también. Ajá. Vamos a ver. Aquí no traemos el menú. Miren que si ustedes quieren un coquito, $2 igual aquí el amigo tenía de todo un poquito, pero si ustedes quieren alquilar una mesa lo pueden hacer, tiene un costo de $5 el juego, es decir, la mesa y las sillas, y igual si ustedes quieren una maquita también tiene un costo de 5, ahí viene el otro coco, miren, va especificando el juego de 4 sillas, una mesa, $5, desde que ustedes vienen hasta que ustedes se van por ese precio, igual una maquita, tiene un costo de $5, pero ya con este coquito yo estoy más que premiado, aunque este era el de Tulio y me confundí. Vamos, sí, bichos. Ya saben más o menos los precios de algunas bebidas. Por ahí tienen mesitas, hamacas. Y no les había explicado cómo es que está el rollo. Miren, este es un espacio público, vamos a llamarlo así. Cuando ustedes vengan se van a encontrar diferentes plataformas como estas que ven acá. Yo, pues, me imagino que aquí ponen las mesitas. Por aquí en estas palmeras han de colgar algunas hamacas. Pues después de que ustedes van del señor y la alquilan, pues se vienen y la ponen acá. Aquí, digamos, puede ser como un espacio que ustedes agarren en lo que ustedes vienen aquí a darse un relax. Aquí ponen otras mesitas, todo dependiendo. Hay varios de estos cuadritos para que la gente ponga sus mesitas, pero yo creo que sin problema, si hay un espacio aquí, pues cualquier persona lo puede poner. Aquí nos encontramos otro amigo biker, ¿qué tal? Con todo ahí. Con todo, ¿ya conocías aquí? Sí, yo soy porteño. Está bonito, va. Puerto de la Libertad, sí. Bienvenidos todos acá, vengan a visitarnos aquí al puerto. Mira, pero este lugar siento que deberían de darlo más a conocer, sí, va. Eso mismo. Lo que pasa es que acá habían montado lo que es de Surf City. Cuando es las competencias aquí las montan siempre. Ajá. Pero normalmente es así desmontado. Todos los porteños decimos lo mismo, va. Que quedara bonito, un buen hotel, un buen restaurante, ¿cierto? Sí, aunque mira, también está así un espacio, porque normalmente en las playas de El Salvador cobran como para que uno vaya a la playa, va. Cierto. Aunque así yo lo siento bonito, quizás como, no sé, sí, poner mesitas o algo así, va. A lo bien, sí. Pero algo pequeño, algo económico. Para que la gente venga siempre. Pero ahí estamos, amigos. Ey, buena onda, brother. Con todo. Listo. Y eso era lo que les iba a comentar. Que siento yo que estos espacios, o bueno, más bien dicho, más espacios así deberían haber en El Salvador. O sea, más espacios donde uno no tenga que entrar a algún restaurante, donde uno no tenga que entrar a alguna playa para poder tener acceso a alguna vista al mar. Porque mucha parte de la costa salvadoreña sí es así. Y pues lamentablemente a veces sí hay que pagar, ni modo, para ir a la playita. Pero un espacio así siento yo que debería replicarse en muchos lugares de El Salvador. O sea, lugares donde no te cobren ni el parqueo, donde no te cobren nada, para que uno venga aquí con tranquilidad, extender una toallita, alguna mantita y pues venir aquí con su familia, sentarse y darse un relax aquí frente al mar. Miren, aquí tenemos unos amigos que se han venido de picnic. ¿Qué tal, chicos? Bien, gracias a Dios. ¿Está ahí descansando? Sí. Bueno, y el hermano no perdonó, se acostó con todo. ¿Qué le parece la playita? ¿Ya había venido, no? Sí. Somos de aquí nomás, de aquí cerca. 30 minutos. No, me viven cerca. Sí. Está chivo el lugar, va, siento que deberían haber más lugares así en el país, como más. Porque aquí, bueno, aquí no cobran, va. No. Así que está genial. Ir a disfrutar en familia. Cabal, porque muchos lugares sí te cobran como que digamos acceso al restaurante y ya después te dejan, va. Aquí vienen tranqui, cipotes. Aquí se pueden venir a acostar ahí como el amigo que Dios solo se durmió. Miren, igual, cuando vengan y pidan su coquito, recuerden que pueden partírselo. Así que para que se coman la comidita, va. Sí. Todo ahí no perdonó. ¡Hey, cipotes, saluditos! La pareja del año. Eso, bello. Estos cipotes se han escapado. No, paja, ya es hora de salida, no vayan a pensar, pero miren qué romántico. Ufa. Esos eran los tiempos que la Sofi y yo andábamos, bueno, no nos conocíamos en ese entonces, pero estos bichos. Sí, mira que aquí se ve de todo, andan que adolescentes, andan señores, andan surfistas, andan modelos. Bueno, sé si me sorprendió que anda gente así haciendo una sesión de fotos. Hay chuchos también, ¿no? De verdad, ya está al fondo, ¿ves? Ahí hay chuchos. Lo que no hemos visto son los skaters, se puede decir que vienen skaters. Sí. Chicos que andaban pescando también. Gente pescando también.
están los skaters que creo que el fin de semana vienen aquí. De hecho, yo he visto unos videitos donde que hay una rampita en esta zona, se ponen a patinar. Tío Fran, y de casualidad aquí cerca hay restaurantes, porque yo no quiero llevar mi comida, yo quiero ir a comer algún ceviche, me quiero ir a atragantar con un pescado. Pues les cuento que sí. Justamente a la parte donde están los cocos, donde la gente extiende ahí las mantitas para sentarse, pues está este malecón. Aquí ustedes pueden venir y tienen un sinfín de restaurantes en los cuales pueden venir a comer, venir a echarse ahí algún juguito. Así que bueno, ahorita miren, les voy a dar un tour para que vean lo que pueden encontrar. Aquí encuentran de todo. Ahorita que hemos venido un día de semana, pues la mayoría de locales están cerrados, pero me imagino que un fin de semana va a estar completamente lleno. Así que si quieren venir a echarse algún vasito ahí alegre, si quieren venir a echarse algún juguito de tamarindo, si quieren venir a echarse ahí algún ceviche, algún pescado, pues lo pueden hacer en este malecón. Así que sigamos explorando, a ver si logramos ver el atardecer o no. Deseenos suerte, juegue. Bichos, miren que llegué hasta un punto donde se encuentran varios restaurantes como estos, bien bonitos, decorados aquí en la parte de arriba. Por ejemplo, miren aquí el restaurante Perla Negra, si ustedes se quieren venir a echar algún... Buenas tardes, amigos. La Perla Negra. Así es, aquí es la Perla Negra. Va, bichos, vénganse aquí a la Perla Negra a echarse ahí algún juguito. Coctelito de concha, de camarón. De todo tiene. De todo. Va, solo lo encuentran... ¿De qué horas a qué horas la encuentran? 10 semanas, 2 de la tarde, sábado, domingo a las 10. Va, ahí la vamos a venir a ver, mamiga. Bueno, bichos, ya saben, el que diga la Perla Negra se vienen acá. ¡Ey, cipotes, con todo! Hoy, miren, aquí las vistas están igual de bonitas. Que El Salvador es bello, bichos. En todos lados tiene vistas así de chulas. Miren, bichos, aquí me encontré estos cipotes que andan dándose la vueltecita. ¿Qué tal, bichos? Muy bien, muy bien. ¿De dónde vienen? Yo de Estados Unidos. Ah, no, hombre, Villega. ¿Y usted? ¿Usted lo miro como que de capital? De Chalate lo miro yo por los ojos, ¿va? ¿Ah, que sí? Ahí estamos, estos bichos aquí andan dándose la vueltecita. Cuídense, chicos, un gusto. Bueno, un gusto. No, es que está bonito. Si ustedes quieren venir a caminar, muchas veces, cipote, yo soy del pensar que las cosas sencillas pues son las cosas más gratificantes en la vida. El chiste no es gastar tanto, no es andar en el lugar más imposible de llegar, sino que una situación sencilla, transformarla en un momento bonito. De eso se trata la vida. Una vez que hoy ando bien inspirado, bichos, hoy sí. Y eso que no me he echado ni un juguito de tamarindo. Bichos, y aquí hago una pequeña pausa comercial para contarles que si ustedes aún no se han suscrito y a ustedes les gustan los videos de su humilde servidor, pues no olviden suscribirse. Me he fijado que el 97%, según esta estadística que me tira YouTube, 97% de las personas que ven los videos no se han suscrito. ¿Qué está pasando, bichos? Voy a esperar aquí 5 segundos a que se suscriban. Y hoy sí que ya se suscribieron, pues no se preocupen. Ahí le van a salir siempre los videos del tío Fran para que vean lugares así. Lugares nuevos, lugares chivos y lugares de todo El Salvador. Así que sí, yo no hablo más, sigamos con la aventura. Miren, bichos, igual, estamos ya a punto de caer el atardecer. Y este Tulio está serio porque le tocó un chocolate. Van a creer, casualmente, la Sofía anda bien rosadita hoy, le di el rosado. Fran anda de blanco, agarró adivinen cuál me dio a mí. No, ¿por qué te gusta el chocolate? Ah, siempre. No, te gusta. Igual, bicho, les cuento que pueden comprar sorbetillos. Aquí andan vendiendo, bueno, este me costó 35. Así que, ojito con ese dato. Estamos botando toda nuestra basura, el coco, el agua, los sorbetes. Aquí tiene que...
Siempre jodiendo los lugares este tío Frank, qué bárbaro. Corte y volvemos. Nada cuida. Es que nada cuidan estos bichos. Vas a ver si no se cuelga de... Va, mira. La basura en su lugar. Vota por tío Frank 2020. Baja, bicho. No nos metemos en esas cosas. Y miren que como yo sé que a ustedes les gusta el chambre, por ahí estaba hablando yo con unos hipotes que son de la zona que me comentan que por ahí se rumora que bueno, esta zona la van a arreglar, entre comillas, la van a dejar más bonita, vamos a decirlo así. Es decir, que le van a arreglar los espacios para hacerlos más adecuados para que la gente venga, es decir, que se vengan a acostar, que se vengan. Pues miren, estos bichos están románticos por ahí. Dios mío, la calentura de la adolescencia. Bueno, retomando el tema, van a abrir más espacios, es decir, van a poner más sillitas, van a poner más asientos, lo van a adecuar para que pues los turistas estén de una forma más cómoda. Actualmente me dicen que no se sabe, eso es lo que dicen, así que es de esperar una noticia oficial, vamos a llamarlo así. Así que vamos a seguir explorando, chicos, Punta Roca, que la verdad me ha parecido bastante bonito, se siente el aire fresco y si ustedes quieren aire puro, pues se tienen que venir a dar un vueltín por acá. Más hipotes que miren, esto es el vacil de venir aquí con los venir con los cheros, echarse una cheve ahí. Cabal, ahí musiquita, la playuki, va. Y tener ahí el sonido de las olas en el oído. Eso es bello. Va, que este amigo no perdona. Él se trajo los petates aquí para... Va, muéstrelos ahí eso. Este para extenderlo en la playera, va. Va. Estos petates playeros están chivos. Sí, esto está bueno para venir a darse un relax, va. ¿No le cobraron en la entrada? No, solo nos interrogan. Ahorita venimos de allá del kilómetro 61, Ajá. ¿cómo se llama? El rancho Puya, donde venden una sopa de camarones. Ajá. Yo no creo que has vivido vos. Pero por la entrada gratis va. Ajá. O sea, yo entré y dije, no, quizás algunos le cobran y otros no, pero ya con usted comprobamos que sí. No cobran. La cuestión es que no sé qué pasa hoy que preguntan, ¿verdad? O quizás, bueno, a mí el apellido me preguntaron, pero quizás algún protocolo. Ey, estos bichos, miren, hasta karaoke traen. Me traen la sillita, concierto más noche, la hielera. Claro, tío Frank, ¿cómo estamos, tío Frank? Ey, mucho gusto ahí. Sí, mucho gusto. Estos bichos sí saben poner ambiente, mira. Aquí traen los misiles con todo, vamos a ver. Sí, hombre, estos bichos vienen preparados, estos no perdonan ahí. Y ya con cervecita en mano. Aquí las chicas, ¿qué tal? Vienen ahí con el outfit playero. Va, chicos, básicamente así como vienen ellos es el vacil. Así tienen que venir ustedes, la hielerita, ahí el amigo que trae el petate, la musiquita, las sillitas. Miren, ahí el amigo ya está extendiendo la mesa, así que de esto se trata. Bichos, la noche ha caído y me he enterado de unas cositas, unos chavales, porque ustedes saben que aquí andamos. Yo le ando preguntando a todo el mundo, ¿qué pex con este lugar? Ahí me comentan que actualmente, tío Fran, ¿por qué te estás yendo ya? Lo cierran a las 6:30 de la noche. No vayan a andar ustedes pensando que pueden estar aquí a las 7, a las 8, porque actualmente es un horario que han puesto, 6:30 de la noche. Otro dato chivo es que me acabo de enterar que ustedes si quieren hacer alguna parrillada, cocinar ahí algunos chorizos, pueden traer su propia parrillada, su propia mesa, sus propias sillitas para sentarse, no es necesario alquilar. Si ustedes lo pueden traer, pues háganlo sin problemas, pueden traer su comida. Y por ahí me comentaron que posiblemente, pues esta zona la van a remodelar. Yo les comenté al inicio del video que no es oficial, pero sí se planea que aquí van a poner algunas mesitas, algunas banquitas, remodelarlo, poner duchas, como hacerlo de una forma más adecuada para que los turistas vengan, pero no es seguro. Cuando esté comprobado vamos a venir a averiguarlo y les vamos a venir a mostrar cómo ha cambiado este lugar. Pero sí, nos despedimos de la aventura del día de hoy, chicos. Aquí desde la playita me doy la vuelta para que vean el outfit playero si no lo han visto. Como siempre digo, nos vemos en la próxima.